Amén. Bienvenidos en esta hora. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dispón tu vida, dispón tu corazón. El Señor nos va a ministrar de una manera muy especial en esta mañana. El título de esta prédica es ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Y a través de esta administración vamos realmente a recibir de parte del Espíritu del Señor su presencia, que nos rodee, su presencia en esta mañana levante a toda la iglesia, a todo el pueblo santo del Señor. Amén. Amados, lo cierto es de que han pasado 2 años de pandemia, 2 años desde que se reportó el primer caso de contagio en el país. Todos recordamos, no estamos ya 13 de marzo, el pasado 10 de marzo se han cumplido 2 años cuando en Santa Cruz se reportó el primer caso de COVID-19, donde hace 2 años, recuerdo, estábamos en un estudio bíblico en la Congre, en la casa de oración con los hermanos, y cuando me llega la noticia en la noche y el celular de que ya había el primer caso reportado en Santa Cruz, desde esa noche obviamente dejamos de saludarnos ya con la mano o darnos un abrazo y empezamos a implementar todas las medidas de bioseguridad para cuidarnos los unos a los otros. Han pasado 2 años, imagínense, desde que ha comenzado toda esta pandemia. La economía mundial se vio afectada por la pandemia y ahora se genera una nueva incertidumbre. Amén. ¿Por qué? Debido obviamente a la invasión de Rusia a Ucrania. Lo cierto es de que no se sabe lo que puede llegar a pasar con los efectos en economía. Todos escuchamos acerca de que está subiendo, obviamente el costo de los combustibles, el costo incluso de la harina con el pan. Realmente hay una incertidumbre. Ustedes saben de que si llega a subir incluso el pan, los combustibles, automáticamente eso es como un efecto dominó y todo lo demás sube. Entonces hay una incertidumbre en cada una de las naciones de la tierra a la hora obviamente de tratar este tema. Incluso una de las cosas más desgarradoras que uno puede llegar a ver es cómo en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, cómo hay familias que se separan, esa incertidumbre de no saber si se van a volver a ver. Incluso uno ve cómo los mismos animalitos están siendo afectados, en Ucrania, gente de muy buen corazón cómo los rescata, sana sus heridas después de las bombas, las granadas, los misiles. O sea, atroz, un panorama sumamente complicado el que se vive en esa parte del planeta. Amados, sigamos orando obviamente por Ucrania, sigamos orando igual por Rusia, orando por las naciones de la tierra. Lo cierto es de que en la palabra se nos advierte de todos estos rumores de guerra, simplemente son señales de lo que el Señor advirtió antes de su segunda venida. Amén. Así que, nuestra oración es: sí, Señor, ten misericordia de las naciones de la tierra, pero que se haga tu voluntad. Amén. Que se haga tu voluntad, y en todo tiempo oremos igual por la iglesia en Ucrania, nuestros hermanos en la fe también en Rusia, en los países europeos, mientras que acá tal vez en este lado del planeta, en Sudamérica, tú puedes estar viendo las noticias con pipocas, como si fuese una película. Realmente estar en esa situación realmente yo no se lo deseo absolutamente a nadie, porque estar saliendo de una pandemia y después entrar a una guerra, o sea, ¿dónde más? O sea, realmente el mayor temor, obviamente, a nivel mundial es el aspecto económico y cómo eso va a impactar. Amados, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, debemos tener cuidado con hacer las preguntas incorrectas. En medio del contexto social en el cual nos encontramos a nivel global, a nivel planeta, es muy importante que nosotros seamos muy sabios para no hacer las preguntas incorrectas. ¿A qué nos referimos con estas preguntas incorrectas? Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 31 dice lo siguiente. Mateo 6, 31 dice la palabra: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuáles son las preguntas incorrectas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Dice la palabra de que el Señor nos anima a que no hagamos ese tipo de preguntas incorrectas. Dice de que los incrédulos se preocupan de estas cosas. Los incrédulos hacen esas preguntas incorrectas. Pero los hijos de Dios, dice de que tenemos la certeza de saber de que el Padre tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. El Señor sabe lo que necesitamos
Y el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¡Wow! Va a venir el resto por añadidura, siempre y cuando nuestro enfoque como iglesia sea buscar el reino de Dios, buscar la presencia del Señor, amarlo con todo nuestro ser, darlo a conocer. Lo demás viene por añadidura. Amén. Y en esta mañana quiero que me prestes mucha atención porque quiero compartirte acerca del ejemplo de Israel al enfrentar un momento complicado en el desierto. Y ellos obviamente empezaron a quejarse. Quiero ponerte este ejemplo que está en Números capítulo 11. Números capítulo 11 relata cómo el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil en medio del desierto. ¿Y cuál fue el error que ellos cometieron? Empezaron a quejarse. ¡Wow! Oh, amados, en medio de estos tiempos, algo que tenemos que erradicar de nuestras vidas es la queja. Cada vez que un hijo o una hija de Dios se empieza a quejar, oh, amados, los oídos de Dios están atentos a esas quejas. Y quiero que a través de las Escrituras podamos en esta mañana ser edificados y podamos entender de que los hijos de Dios tenemos que librarnos de ese gran mal que es la queja y no dudar del brazo fuerte y todopoderoso del Señor nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice en Números capítulo 11 desde el versículo 1. Dice la palabra, lo puedes leer. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. ¡Wow! Acá en el contexto dice la Escritura en el versículo 1 de que el pueblo comenzó ¿a qué? A quejarse de todas las incomodidades que tenían, de todas las privaciones que tenían. Decían, en Egipto teníamos esto, en Egipto podíamos comer carne, podíamos comer esto otro, ¿por qué estamos en el desierto? Wow, y dice de que el Señor oyó todo lo que decían. Si hay algo que le molesta a Dios es cuando nos empezamos a quejar. Cuando nos empezamos a quejar es una muestra de duda, de falta de fe y también de desconfianza del poder de Dios. Por eso Dios se enoja. Oh, amados, mucho cuidado con la falta de fe, mucho cuidado con la queja. Dice de que la ira del Señor se encendió contra ellos y es más, envió una especie de fuego que destruyó a algunos afuera del campamento. Nota lo que dice el versículo 2. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. ¡Wow! O sea, empecemos a imaginarnos. Para que el pueblo haya pedido ayuda a gritos a Moisés era porque el ataque era terrible. O sea, ni qué bombardeo, ni qué misil, ni qué dron no especializado en destruir algún área específica. Que el poder de Dios, amados, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dice que las personas estaban aterradas por ese fuego del cielo que había descendido y había herido a muchas personas y a las afueras del campamento. A tal punto de que gritaron y le dijeron, Moisés, ayúdanos. Moisés, dice la palabra, de que oró al Señor y el fuego se apagó. Oh, amados, qué importante es de que un hombre, una mujer de Dios ore por misericordia, ore poniéndose en la brecha para que el Señor tenga misericordia, la piedad, el amor del Señor se manifieste en medio de las personas, en medio de su pueblo, en medio de las naciones. Cada vez de que tú oras no es en vano, porque así como oró Moisés, nosotros podemos aplacar el enojo o la ira del Señor. Amén. Wow, qué tremendo. Versículo 3. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos, ¿no? Y voy a empezar a mencionarte estos versículos, simplemente los voy a leer. Entonces la gentuza, el versículo 4, ¿no? Lo puedes leer ahí en tu pantalla. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Se dice que eran los extranjeros, los que no eran del pueblo del Señor, los no creyentes, los que empezaron ahí ¿a qué? A tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Dice que los extranjeros empezaron a decir, ay, extrañamos esto de Egipto, en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos esto otro, en cambio aquí en el desierto estamos sufriendo, no tenemos nada.
Me gusta cómo está, incluso esta versión no es tan gráfica, dice la gentuza extranjera. Oh, amados, mucho cuidado con los comentarios de los incrédulos, mucho cuidado con las opiniones de gente que no conoce a Dios. No te dejes influenciar por opiniones de gente que no conoce al Señor, que no teme al Señor. Dice que estas personas provocaron en medio de Israel lo siguiente, dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea, se dejaron influenciar por los incrédulos, por los extranjeros. Y dice, y dijeron, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaba. Versículo 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. O sea, les gustaba mucho, ¿no?, su comida condimentada, ¿no? Pero dice que ellos empezaron a desear todo lo que tenían en Egipto. Egipto es una figura del mundo. Cuando empezamos a desear las cosas del mundo más que las cosas de Dios, cuidado. Cuidado porque nos estamos desviando. Cuidado porque la queja puede empezar a germinar y eso molesta al Señor. Voy a leerte lo que dice a continuación en los siguientes versículos. No están en la pantalla, pero escúchalos con mucha atención. Puedes incluso llegar a usar tu imaginación cuando escuches el relato. Versículo 6 dice, pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo, claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelillos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento junto con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. O sea, el pueblo del Señor ya había visto un gran milagro, el maná que descendía del cielo. Pero dice de que empezaron a despreciar el maná y querían carne, querían pescado, querían obviamente la carne, querían sus ajos, sus cebollas, todos sus condimentos que tenían antes en Egipto. Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y dice de que se enfureció el Señor y también Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba con sus lloriqueos, quejándose como niños inmaduros, como niños pequeños. Versículo 11, escucha, dice, y le dijo al Señor Moisés, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré? ¿Lo traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que lo llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? Y ahora nota lo que dice el versículo 13 en tu pantalla. El versículo 13 dice, ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. ¡Wow! Y ahí Moisés empieza a hablar con el Señor. Le dice, Señor, ¿de dónde voy a sacar carne para alimentar a estas personas? El versículo 14 sigue el relato bíblico, dice, solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Wow, Moisés estaba ya hasta la coronilla, le decía, Señor, ¿qué hice para yo pasar por esto, para escuchar queja tras queja de todo este pueblo? El versículo 16 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel, llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. El versículo 17 dice, yo descenderé y allí hablaré contigo, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Wow. Dice que el Señor escuchó, ¿no?, la oración de Moisés, empiezan a conversar y le dice, el espíritu que yo te di, Moisés, voy a tomarlo y también lo voy a dar sobre estos 70 ancianos, sobre estos 70 líderes, y ellos te van a ayudar con todo el pueblo. Oh, amados, qué importante es de que el Señor tome de nuestro espíritu y lo imparta en medio de toda la congregación, para que todos juntos trabajemos por el reino de los cielos.
Ahora el versículo 18 lo puedes leer en tu pantalla, dice lo siguiente. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. ¡Wow! Versículo 19. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? ¡Wow! El Señor ahí de una manera muy fuerte le responde a Moisés. Le dice, anda y diles a ese pueblo que se purifiquen porque mañana mismo va a haber carne en medio de todo Israel, en medio de todo mi pueblo que está en el desierto. O ahí dice de que, incluso en otras versiones dice, van a comer hasta que les salga por la nariz carne, ¿no? O sea, en otras palabras, hasta que les dé tantas náuseas, hasta que ya estén tan llenos de tanta carne, que van a estar indispuestos. Ahora el versículo 21 dice, entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Y acá está el versículo 23, y quiero que lo leas con mucha atención en tu pantalla. Moisés es como que le dice, no, pero Señor, aunque matemos todos los rebaños que tenemos, aunque pesquemos todos los peces del mar, no alcanzaría para dar a todo el pueblo carne en un solo día. El versículo 23, Dios responde y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¡Wow! Hasta Moisés, amados, ya empezó a dudar de la provisión de carne para todo el pueblo del Señor. Y el Señor dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? En otras versiones dice, ¿acaso mi brazo se ha cortado? Oh, amados, mucho cuidado con dudar del poder de Dios. Amén. Y ahí el Señor dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Amados, en medio de este tiempo en el cual estamos viviendo en la tierra, ¿será de que se ha cortado el brazo poderoso de Dios? De ninguna manera. A pesar de que escuches noticias por aquí y por allá, de que por ahí sí suben los precios y esto y la economía por aquí y por allá, wow, debido a la guerra y demás, debido a las consecuencias de la pandemia y demás. Pero la pregunta es, ¿será de que el brazo poderoso de Dios se ha cortado? ¿Será de que Dios es poderoso para proveer aún más sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida? Amados, el brazo poderoso de Dios, por supuesto de que no se ha cortado. El brazo poderoso de Dios no ha perdido su poder. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La gloria postrera será mayor que la primera. Jamás dudes de la provisión de Dios para tu vida. Jamás dudemos de su provisión. ¿Se ha cortado el brazo de poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo? De ninguna manera. ¡Wow! Y acá vamos a ver en el versículo 31 cómo el Señor envía carne a todo su pueblo en medio del desierto. Léelo con atención en tu pantalla, versículo 31. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. ¡Wow! Amados, dice de que nadie recogió menos de 50 canastas en ese día de codornices. O sea, realmente un abastecimiento glorioso, una provisión del cielo maravillosa, hasta que sobreabundó, hasta que realmente dejen de quejarse delante del Señor. Y el versículo 33 al 35 simplemente te lo leo, dice la palabra a continuación: pero mientras se saciaban de carne cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave.
Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. ¡Wow! En otras palabras, toda la gente que se empezó a quejar, que empezó a hacer una mala influencia contra el pueblo de Israel, diciéndoles, ay, mejor estábamos en Egipto, ¿qué vamos a hacer ahora? Y empezó a meter queja, empezó a meter incertidumbre, miedo, temor en el pueblo del Señor. Todas esas personas llegaron a perecer en el desierto por el enojo del Señor. Porque incluso le pusieron ahí el nombre de tumbas de glotonería. Todas esas personas por tener por ser glotones, ¿no? Por querer comer insaciablemente, llegaron a cometer ese pecado de glotonería. Cuidado con eso. Y dice el versículo 35, después los israelitas viajaron a Kibrot Ataba, a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. ¡Wow! Oh, amados, vemos la mano de poder del Señor, el brazo de poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y en esta mañana yo quiero animarte de que creas en la provisión de Dios. En estos tiempos complicados creamos en la provisión sobrenatural de parte del Señor. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué a veces no vemos su brazo de poder? ¿Por qué será de que hay personas que dicen, no, sí, pero yo oro y no veo nada? Yo hago esto y nada, yo esto otro y nada. ¿Por qué a veces no vemos su brazo de poder? Quiero que ahora veamos en las Escrituras Isaías capítulo 59 del versículo 1 al 2. Nota lo que dice la palabra. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Y acá el profeta Isaías está hablando acerca del brazo del poder del Señor. Dice, su brazo no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Wow, algo similar a lo que pasaba en el desierto con Moisés. Y acá Isaías dice de parte del Señor, el brazo del Señor no es débil, y tampoco el Señor es sordo cuando escucha sus quejas. Dice en el versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Oh, amados, a veces hay gente que dice, no, pero sí, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿No? ¿Cómo estás en tu vida de santidad? ¿Estás pecando? ¿Cómo estás con tu relación con Dios? Dice la palabra que son los pecados los que nos separan de Dios. Son tus propios pecados los que muchas veces estorban de que el brazo de poder de Dios actúe a tu favor. O sea, que deja la queja. No te quejes, más bien es tiempo de arrepentirte de tus pecados y volverte a la obediencia de la palabra del Señor. Oh, amados, dejemos la queja, la murmuración, dejemos el pecado a un lado. Antes de reclamarle algo al Señor, antes de quejarnos, veamos cómo estamos espiritualmente. Arrepentámonos y volvámonos a Él para que Él sane nuestra tierra. Ahora, algo que me llama mucho la atención en Isaías capítulo 59, que acabamos de leer el 1 y el 2, son los pasajes que a continuación siguen desde el versículo 14 hasta el 16, donde se habla acerca de la aberración contra la falta de justicia. Algo que hemos mencionado hace un par de domingos atrás, algo que sucede en medio de nuestro país, la falta de justicia. Wow, y nota con atención lo que dice la palabra en Isaías 59, 14. Dice la palabra, nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. ¡Wow! Dice que al Señor le indignó, amados, de que no haya justicia. Y el versículo 16 es tan gráfico, es tan explícito que dice, el Señor estaba asombrado al ver que nadie intervenga para ayudar a los oprimidos. ¡Oh, amados, qué terrible! Dice de que la palabra del Señor, de que el Señor vio de que nadie se ponía a favor del oprimido. Nadie quería ayudarlos. Nadie decía, eso está mal, vamos a defender a esta persona que está siendo oprimida, está recibiendo injusticias.
dice de que el Señor mismo se interpuso para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Oh, amados, la iglesia tiene que poner justicia en la tierra. Oremos por esa justicia. Nosotros oremos por esa sabiduría. La sabiduría que Dios nos da es para impartir justicia, para defender al débil, al oprimido. Oh, amados, a Dios realmente le disgusta la queja, le disgusta la falta de fe, le disgusta de que continuamente haya falta de justicia. ¿Será de que el brazo poderoso de Dios se ha cortado? ¿Será de que el brazo poderoso de Dios se ha vuelto débil? De ninguna manera. Por eso quiero que vuelvas a leer una vez más Números 11:23. Este versículo quiero que esté impreso en tu corazón. Una vez más, Números 11:23 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso yo no soy poderoso, dice el Señor, para hacer milagros? ¿Acaso no soy poderoso para sorprender a las personas con mi diestra? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Oh, amados, confiemos en que Dios sostiene a su pueblo santo. Amén. Dios te sostiene, Dios nos sostiene. Somos el pueblo del Señor. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Oh, si los padres de esta tierra saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. Amén. Y termino con esto en esta mañana. El Señor se glorificará en medio de su pueblo santo. El Señor se va a glorificar, amados, en medio nuestro, mostrando su mano de poder, su brazo poderoso. ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Fidelidad, que lo amemos de todo corazón, que obedezcamos su palabra, seamos fieles a su novia, también a la iglesia, sirvamos al Señor con alegría de corazón. Él se va a glorificar. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 28, del 8 al 11. Oh, amados, estas palabras yo las declaro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que haces. Deuteronomio 28, 8 dice: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como lo juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. ¡Wow! Ese es el brazo de poder de Dios. Aunque haya un desierto, está el brazo de poder de Dios. Aunque haya incertidumbre por la economía mundial, aunque haya desazón, aunque haya preocupación, aunque hayan personas con malas noticias por aquí y por allá, los hijos de Dios sabemos de quién dependemos. Del brazo fuerte del Señor nuestro Dios. Tus granos se multiplicarán. Wow, el Señor dice allí en la Escritura de que se llenarán tus depósitos con granos, porque el Señor te va a asegurar su bendición en todo lo que hagas. Wow, me gusta mucho lo que dice la palabra de que el Señor se va a encargar de multiplicar tu plata y tu oro, porque del Señor es la provisión. Amén. Amados, en estos tiempos confiemos en el brazo poderoso de Dios. No nos apoyemos en lo que dice el mundo, en rumores por aquí y por allá. Oh, amados, mientras el mundo puede estar asustado, preocupado, de cabeza, nosotros los hijos de Dios podemos vivir confiados. El justo no tendrá temor de malas noticias, dice la palabra del Señor. Podemos andar confiados como un león. ¡Wow! Ese es el pueblo del Señor. Dios quiere que vivamos con fe, libres de todo temor, libres de todo miedo, confiando en su santo nombre. Ahí donde tú estás desde casa, te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno, queremos darte las gracias, Señor. Padre, confiamos en tu brazo de poder. Señor, perdónanos por toda queja, toda incredulidad, toda falta de fe. En esta mañana, Señor, nos arrepentimos de todo ello. Te pedimos perdón, Señor.
nos volvemos al Señor nuestro Dios y te pedimos, Padre, de que en medio de estos tiempos en los cuales se encuentra la humanidad, en medio de los rumores de guerra, Señor amado, en medio de incertidumbres económicas, Señor amado, debido a las guerras entre Rusia y Ucrania, debido también a los efectos de la pandemia, Padre, fortalece la fe de tus hijos. Levanta, Señor amado, tu pueblo santo, a cada varón, a cada mujer que nos está mirando. Levanta sus hogares, bendice sus trabajos. Señor amado, bendice todo, Señor amado, lo que ellos hagan. Que tu bendición esté asegurada sobre sus vidas, que llenes sus depósitos con tu bendición, que se multipliquen sus granos, se multipliquen toda tu provisión en medio nuestro, en medio también de tu casa, en medio de la congregación Cabot. Oh Padre, clamamos por tu iglesia, por toda tu novia, Señor. Multiplica de tu provisión en medio de tu pueblo santo. Danos ese corazón para honrarte también con nuestros bienes, Señor. Que no nos olvidemos de entregarte a ti lo que te corresponde con nuestras ofrendas, con la 10ª parte de todo lo que tú nos das, porque tú estás primero. Oh, tu brazo de poder a favor de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos en medio nuestro. Vamos a seguir orando, vamos a seguir ministrando el corazón del Señor. Levantemos la adoración al Rey. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por las sombras, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas.
podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla